Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene emocionado. Es de esos misterios que te atrapan, que te dan vueltas en la cabeza y que, para ser sincero, no he parado de pensar en ello desde que empecé a investigar. ¿Listos para sumergirnos en un enigma amoroso que ha encendido las redes y ha dejado a todos con la boca abierta? Hoy vamos a hablar de misterio amoroso, secretos de Mert, Afra y la conexión que enloquece a todos. Revelados. Sí, así es, vamos a desentrañar este enrevesado asunto que ha circulado por Internet, involucrando nombres, rumores y una historia que parece sacada de una novela. Antes de que empecemos a bucear en este mar de secretos, quiero hacer una petición muy especial. Si eres nuevo por aquí o si simplemente te gusta el contenido del canal, suscríbete. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Y no lo olvides, cada me gusta, cada comentario, cada compartida, es gasolina para este canal y me motiva a seguir trayéndoles más contenido como este. Así que muchas gracias de antemano. Ahora sí arrancamos con el misterio. Todo comenzó como suele suceder, con un rumor. Un rumor que creció como la espuma en redes sociales, alimentado por especulaciones y la curiosidad natural del ser humano por los secretos ajenos. Los nombres clave en esta historia son Mert, Afra y, por supuesto, la conexión que los une, una conexión que, al parecer, ha provocado un revuelo mayúsculo. Mert, al menos en la esfera pública, se presenta como, bueno, lo dejaremos en un personaje. No quiero entrar en detalles para no caer en difamaciones, pero digamos que es una figura que ha estado presente en el candelero, con su propia base de fans y detractores. Su imagen, a menudo pulida y perfeccionada, refleja una vida llena de glamour, éxito y, en ocasiones, polémica. Es alguien que domina el arte de la autopromoción, utilizando las plataformas digitales para construir y mantener su imagen pública. Sus actividades, ya sean profesionales o personales, suelen ser objeto de escrutinio, lo que lo convierte en un objetivo constante de los medios y las redes sociales. Su presencia en eventos sociales, sus publicaciones en redes, todo es material para analizar y especular. Mert, en este contexto, es un arquetipo del influencer, alguien que utiliza su imagen y su narrativa para captar la atención y, en muchos casos, influir en la opinión pública. Sin embargo, detrás de esa fachada, ¿quién es realmente Mert? Esa es la pregunta que muchos se hacen, y que alimenta el morbo y la curiosidad. Sus relaciones, sus motivaciones, sus secretos, todo se convierte en un enigma, un rompecabezas que los internautas intentan descifrar. La ambigüedad, la falta de información concreta, la convierten en un personaje aún más interesante y enigmático. Es un camaleón digital, adaptándose a las tendencias y a las expectativas del público, lo que le permite mantenerse relevante y en el centro de la atención. Pero, ¿es esta una estrategia consciente, un juego, o simplemente su verdadera personalidad? La respuesta, como en muchas historias, es probablemente compleja y multifacética. Afra, por otro lado, digamos que también es una figura pública, con su propia historia y su propia base de seguidores. Afra se distingue por su, digamos, autenticidad. A diferencia de Mert, Afra parece mostrar una mayor cercanía con su audiencia. Su imagen, aunque también cuidada, transmite una sensación de naturalidad y espontaneidad. No se esconde tras filtros ni poses estudiadas, sino que se muestra tal como es, con sus virtudes y defectos. Esta transparencia, esta honestidad, ha conquistado a un público que valora la autenticidad por encima de la perfección. Afra no solo comparte su vida profesional, sino también aspectos de su vida personal, lo que genera una conexión más profunda con sus seguidores. Esta cercanía, sin embargo, también la hace vulnerable a las críticas y a los juicios. Afra, al igual que Mert, es una figura en constante escrutinio. Pero a diferencia de Mert, parece más reacia a la manipulación y al control de su imagen. Afra es vista como una figura más accesible y menos distante. Su estilo, su forma de comunicarse, la hacen parecer una amiga, una confidente en lugar de una celebridad inalcanzable. Esta cercanía es un arma de doble filo, ya que la expone a un mayor grado de vulnerabilidad. Sus relaciones, sus decisiones, son analizadas y debatidas, lo que la convierte en un blanco fácil de especulaciones y rumores. Sin embargo, Afra, con su personalidad y su forma de ser, parece dispuesta a asumir ese riesgo. Su autenticidad es su mayor fortaleza, y lo que la diferencia de otras figuras públicas. Y la conexión, bueno, la conexión es lo que realmente interesa.
¿Qué une a estas dos figuras tan diferentes? ¿Qué tipo de relación existe entre ellos? Esa es la pregunta clave que ha generado tanta especulación y debate. Al principio, como siempre, hubo especulaciones. ¿Son pareja? ¿Tienen una relación secreta? ¿Hay algo más? Fueron las preguntas que inundaron las redes sociales. Fotografías, vídeos, pistas sutiles que dejaban entrever algo, pero que al mismo tiempo, no confirmaban nada. El misterio estaba servido y la gente, como es natural, se volvió loca por saber más. La naturaleza humana, propensa a la curiosidad y al chismorreo, se alimenta de estas situaciones. La incertidumbre, el enigma, despierta el interés y la necesidad de encontrar respuestas. Las redes sociales, con su inmediatez y su facilidad de acceso a la información, son el caldo de cultivo perfecto para la propagación de rumores y especulaciones. Los usuarios ávidos de contenido y de novedades se convierten en detectives aficionados, analizando cada detalle, cada publicación, en busca de pistas. Las fotografías cuidadosamente estudiadas revelan supuestos encuentros, miradas cómplices, gestos que sugieren una conexión especial. Los vídeos, analizados fotograma a fotograma, intentan capturar momentos que puedan confirmar o desmentir las especulaciones. Cada like, cada comentario se convierte en una señal, un indicador de la relación entre Mert y Afra. La ambigüedad, la falta de confirmación, solo alimentan la curiosidad y el interés. La especulación, el rumor, se convierten en un juego, en un pasatiempo que une a miles de personas. Las teorías, las hipótesis se multiplican, creando un universo paralelo donde la realidad y la ficción se entrelazan. El misterio, lejos de resolverse, se profundiza, manteniendo a todos enganchados y a la espera de una revelación que, tal vez, nunca llegue. Luego comenzaron a filtrarse detalles. Supuestas conversaciones, testimonios anónimos y una serie de eventos que pintaban un cuadro cada vez más complejo. Rumores de infidelidad, de manipulación, de sentimientos encontrados, en resumen, el drama, ese ingrediente esencial de la vida humana, se había apoderado de la narrativa. La información, filtrada por fuentes no oficiales, añadió más leña al fuego. Las supuestas conversaciones, aunque no verificadas, revelaban una supuesta relación tormentosa, llena de altibajos y de conflictos. Los testimonios anónimos, aunque difíciles de comprobar, pintaban un retrato de Mert y Afra lleno de luces y sombras. Los eventos aparentemente casuales parecían confirmar o desmentir las especulaciones. El drama, elemento inherente a la vida humana, se apoderó de la narrativa. Las pasiones, los celos, las traiciones, se convirtieron en el tema central de la conversación. El público, ávido de emociones fuertes, se deleitaba con las revelaciones y las especulaciones. El misterio, lejos de resolverse, se complicaba aún más. La verdad, escurridiza y fragmentada, se perdía entre la multitud de versiones y testimonios. La manipulación, el engaño, se convirtieron en sospechas constantes, alimentando la desconfianza y la incertidumbre. La infidelidad, el gran tabú de las relaciones, se convirtió en el principal foco de atención. Las redes sociales, con su capacidad de amplificar las historias, convirtieron el drama en un fenómeno mediático. El público, dividido entre los que creían y los que no, se enfrascó en debates acalorados, defendiendo sus posturas y alimentando el conflicto. El drama, en definitiva, se convirtió en el principal atractivo de la historia. Pero, ¿qué es lo que hace que esta historia sea tan intrigante? ¿Por qué ha capturado la atención de tanta gente? Yo creo que hay varios factores. En primer lugar, la naturaleza del amor y las relaciones humanas siempre han sido un tema universalmente atractivo. Todos nos hemos enamorado, hemos sufrido por amor, hemos vivido situaciones complejas. Por lo tanto, identificarnos con las experiencias de otros, aunque sean figuras públicas, es algo natural. El amor, la pasión, el sufrimiento son experiencias comunes a todos los seres humanos, independientemente de su condición social o profesional. Todos hemos experimentado la alegría del enamoramiento, la tristeza de la decepción, la incertidumbre de las relaciones. La identificación, el reconocimiento de las propias vivencias en las experiencias de otros, es un factor clave para la atracción. Las figuras públicas, con sus amores y desamores, se convierten en espejos donde el público puede reflejar sus propias emociones y experiencias. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, se activa. El público se preocupa, se angustia, se alegra, junto con los protagonistas de la historia. La identificación, en definitiva, crea una conexión emocional, un vínculo que trasciende la mera admiración o curiosidad.
Las relaciones humanas, con su complejidad y sus contradicciones, se convierten en un tema de interés constante. El público, fascinado por los entresijos del amor, busca en estas historias una comprensión, una explicación de sus propias experiencias. La naturaleza humana, con su fragilidad y sus pasiones, se convierte en el principal atractivo de la historia. En segundo lugar, el misterio. La incertidumbre, la falta de información, el no saber qué está pasando, es lo que mantiene a la gente enganchada. La curiosidad es un motor muy poderoso, y en este caso, el misterio amoroso entre Mert y Afra ha sido un imán para la atención. La incertidumbre, la falta de información, es el principal ingrediente del misterio. El no saber qué está pasando, el no tener todas las respuestas, despierta la curiosidad y la necesidad de encontrar respuestas. El misterio, con su aura de enigma, atrae la atención y mantiene a la gente enganchada. La falta de información crea un vacío, un espacio para la especulación y la imaginación. El público, ávido de respuestas, se convierte en detective buscando pistas y analizando cada detalle. La curiosidad, motor fundamental de la investigación y el descubrimiento, se activa. El misterio amoroso entre Mert y Afra, con su ambigüedad y sus secretos, se convierte en un imán para la atención. El público, fascinado por la complejidad de las relaciones humanas, se siente atraído por la intriga. La incertidumbre, el no saber qué pasará, es lo que mantiene a la gente enganchada, a la espera de una revelación que tal vez nunca llegue. El misterio, en definitiva, se convierte en el principal atractivo de la historia, alimentando la curiosidad y la necesidad de encontrar respuestas. Además, la era digital en la que vivimos ha jugado un papel crucial. Las redes sociales, los foros, los blogs, los canales de YouTube como este han facilitado la propagación de rumores, de información, y la creación de comunidades que debaten, analizan y especulan sobre el tema. La historia de Mert y Afra ha sido un fenómeno digital en toda regla. La era digital, con su inmediatez y su facilidad de acceso a la información, ha revolucionado la forma en que consumimos y compartimos las noticias. Las redes sociales, con su capacidad de amplificar las historias, han facilitado la propagación de rumores, de información y, lamentablemente, de desinformación. Los foros, los blogs, los canales de YouTube, se han convertido en plataformas donde el público debate, analiza y especula sobre el tema. La historia de Mert y Afra, con su complejidad y su misterio, se ha convertido en un fenómeno digital en toda regla. La inmediatez, la posibilidad de compartir información al instante, ha alimentado la especulación y la curiosidad. La creación de comunidades donde el público comparte sus opiniones y teorías, ha reforzado el interés y el debate. Las redes sociales, con su capacidad de conectar a personas de todo el mundo, han amplificado la historia, convirtiéndola en un tema de conversación global. La era digital, en definitiva, ha jugado un papel crucial en la difusión de la historia, alimentando el interés y la curiosidad. La información, aunque a menudo no verificada, se propaga a una velocidad vertiginosa, generando un debate constante y un interés creciente. El fenómeno digital, en definitiva, ha convertido la historia de Mert y Afra en un tema de conversación global, un fenómeno que refleja la influencia de las redes sociales en la sociedad actual. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre la conexión entre Mert y Afra? Después de investigar y analizar toda la información disponible, lo que podemos decir con seguridad es que la relación entre ellos es, como mínimo, compleja. Hay indicios de una atracción, de una conexión emocional, pero también de distanciamiento y de posibles conflictos. La relación entre Mert y Afra, analizada a través de la información disponible, se presenta como compleja y multifacética. Los indicios de una atracción, evidentes en ciertas publicaciones y gestos, sugieren una conexión emocional. Sin embargo, el distanciamiento, visible en otros momentos, revela posibles conflictos y tensiones. La información, aunque fragmentada y a menudo contradictoria, permite vislumbrar la complejidad de la relación. La atracción, con sus chispazos de pasión y complicidad, es un elemento importante de la historia. La conexión emocional, con sus momentos de cercanía y afecto, sugiere un vínculo más profundo que la mera amistad. Sin embargo, el distanciamiento, con sus silencios y ausencias, revela posibles conflictos y desencuentros. La relación, con sus altibajos y sus contradicciones, se convierte en un enigma que el público intenta descifrar. La información, aunque incompleta, permite apreciar la complejidad de las emociones y las relaciones humanas. La historia, en definitiva, refleja la fragilidad del amor y la dificultad de las relaciones, especialmente en el mundo de la fama.
Las evidencias, aunque no siempre concluyentes, apuntan a una relación que ha sido intermitente con momentos de cercanía y otros de tensión. Las redes sociales han sido testigos de estos altibajos, con publicaciones que parecían enviar mensajes subliminales, me gusta que sugerían apoyo, y eliminación de publicaciones que, en cambio, generaban especulaciones. Las evidencias disponibles, aunque no siempre concluyentes, apuntan a una relación intermitente con momentos de cercanía y otros de tensión. Las redes sociales, con su capacidad de documentar la vida de las personas, han sido testigos de estos altibajos. Las publicaciones, con sus mensajes subliminales y sus pistas encriptadas, revelan la complejidad de la relación. Los me gusta, con su aparente muestra de apoyo, sugieren una complicidad. La eliminación de publicaciones, con su misterio y su ambigüedad, generan especulaciones y dudas. La relación, con sus idas y venidas, se convierte en un enigma que el público intenta descifrar. Los altibajos, con sus momentos de alegría y tristeza, reflejan la fragilidad del amor y la dificultad de las relaciones. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de amplificar las historias, se convierten en un escaparate donde se muestra la vida de Mert y Afra. Las evidencias, aunque no siempre claras, permiten vislumbrar la complejidad de la relación, con sus luces y sombras. La historia, en definitiva, refleja la inestabilidad del amor y la influencia de las redes sociales en la vida de las personas. Y aquí es donde entramos en el terreno de las conjeturas. ¿Qué es lo que realmente sucedió entre Mert y Afra? ¿Hubo una relación romántica? ¿Existieron infidelidades? ¿Cómo se sintieron cada uno de ellos? Estas son preguntas que probablemente solo ellos dos pueden responder. En este punto, la investigación se adentra en el terreno de las conjeturas y las especulaciones. ¿Qué sucedió realmente entre Mert y Afra? Esa es la pregunta clave que el público intenta responder. ¿Hubo una relación romántica? ¿Existieron infidelidades? ¿Cómo se sintieron cada uno de ellos? Esas son preguntas que solo ellos dos pueden responder. La información disponible, aunque incompleta, permite plantear algunas hipótesis, pero la verdad, probablemente, se encuentra en la intimidad de sus experiencias. Las conjeturas, con sus posibles interpretaciones y especulaciones, alimentan la curiosidad y el interés. La investigación, aunque rigurosa, se enfrenta a la dificultad de acceder a la verdad, que a menudo se encuentra oculta en el interior de las personas. Las preguntas sin respuesta, con su misterio y su ambigüedad, mantienen la atención del público. Las emociones, con su complejidad y su fragilidad, se convierten en el principal objeto de análisis. La historia, en definitiva, refleja la dificultad de comprender las relaciones humanas, especialmente cuando se basan en la intimidad y el secreto. Pero, como suele ocurrir en estos casos, las versiones difieren. Cada uno tiene su propia narrativa, su propia versión de la historia. Y aquí es donde la especulación se mezcla con la realidad, y donde la verdad se vuelve escurridiza. En estos casos, las versiones suelen diferir. Cada uno tiene su propia narrativa, su propia versión de la historia, y es difícil discernir la verdad, ya que la subjetividad influye en la interpretación de los hechos. La especulación, con sus posibles interpretaciones y conjeturas, se mezcla con la realidad, creando un ambiente de confusión y ambigüedad. La verdad, con su complejidad y su dificultad de acceso, se vuelve escurridiza. La subjetividad, con sus propias experiencias y emociones, influye en la forma en que cada uno percibe y narra la historia. Las versiones, con sus diferentes puntos de vista y con sus posibles contradicciones, dificultan el análisis y la comprensión. La historia, en definitiva, refleja la dificultad de encontrar la verdad cuando las versiones difieren y cuando la subjetividad es un factor importante. Lo que sí parece claro es que la conexión entre Mert y Afra ha tenido un impacto significativo en sus vidas, tanto personal como profesionalmente. La atención mediática a las críticas, los juicios, han sido inevitables. Y en un mundo cada vez más conectado, la privacidad se convierte en un lujo. Lo que sí parece claro es que la conexión entre Mert y Afra ha tenido un impacto significativo en sus vidas, tanto personal como profesionalmente. La atención mediática, con su constante escrutinio, ha afectado sus vidas de manera inevitable. Las críticas, con sus juicios y valoraciones, han generado controversia y debate. En un mundo cada vez más conectado, donde la información se comparte de forma rápida y masiva, la privacidad se convierte en un lujo. La conexión, con sus posibles consecuencias y su impacto en la vida de Mert y Afra, es el principal objeto de análisis.
La atención mediática, con su capacidad de amplificar las historias, ha generado un mayor interés y una mayor expectación. Las críticas, con sus posibles consecuencias negativas, han generado un debate público sobre la libertad de expresión y la privacidad. La historia, en definitiva, refleja la dificultad de mantener la privacidad en un mundo donde la información se comparte de forma rápida y masiva. Pero, ¿dónde están ahora? ¿Qué ha pasado con su relación? Esta es otra de las preguntas que quedan en el aire. Algunas fuentes sugieren que han tomado caminos separados, mientras que otras apuntan a que todavía existe una conexión, aunque sea a distancia. ¿Dónde están ahora Mert y Afra? ¿Qué ha pasado con su relación? Esas son preguntas que aún quedan en el aire. Algunas fuentes sugieren que han tomado caminos separados, mientras que otras apuntan a que todavía existe una conexión, aunque sea a distancia. La información, aunque fragmentada, permite plantear algunas hipótesis, pero la verdad, probablemente, se encuentra en el tiempo y en el futuro. La relación, con sus posibles cambios y evoluciones, es el principal objeto de interés. El futuro, con sus posibles incógnitas y su incertidumbre, genera expectación y curiosidad. La historia, en definitiva, refleja la complejidad de las relaciones humanas y la incertidumbre del futuro. En definitiva, el misterio amoroso entre Mert y Afra es un ejemplo de cómo las relaciones humanas, especialmente en el mundo de la fama, pueden convertirse en un tema de interés público. Es una historia que nos recuerda la fragilidad del amor, la complejidad de las emociones y la importancia de la privacidad. El misterio amoroso entre Mert y Afra es un ejemplo de cómo las relaciones humanas, especialmente en el mundo de la fama, pueden convertirse en un tema de interés público. Es una historia que nos recuerda la fragilidad del amor, la complejidad de las emociones y la importancia de la privacidad. Las relaciones humanas, con su complejidad y sus contradicciones, son un tema de interés constante. El amor, con su fragilidad y su intensidad, se convierte en el principal objeto de análisis. La privacidad, con su valor en el mundo actual, es un elemento clave de la historia. El misterio, con su intriga y su incertidumbre, mantiene la atención del público. La fama, con su exposición y su vulnerabilidad, es un factor importante de la historia. La historia, en definitiva, refleja la complejidad de las relaciones humanas en un mundo donde la fama y la privacidad se encuentran en constante conflicto. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Quizás simplemente a ser más cautelosos con lo que vemos en las redes sociales, a no juzgar a la ligera y a recordar que, detrás de cada personaje público, hay una persona con sus propios sentimientos y sus propias experiencias. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Quizás simplemente a ser más cautelosos con lo que vemos en las redes sociales, a no juzgar a la ligera y a recordar que, detrás de cada personaje público, hay una persona con sus propios sentimientos y sus propias experiencias. La cautela, con su prudencia y su discernimiento, es una actitud fundamental ante la información que se recibe en las redes sociales. El juicio, con su posible falta de empatía y su posible injusticia, es un riesgo que se debe evitar. La empatía, con su capacidad de comprender y de ponerse en el lugar del otro, es una actitud fundamental ante las experiencias de los demás. La persona, con su complejidad y su individualidad, es un ser humano que merece respeto. La historia, en definitiva, nos enseña a ser más conscientes de la influencia de las redes sociales, a ser más empáticos y a respetar la individualidad de cada persona. En cuanto a los secretos, bueno, algunos secretos quizás nunca se revelen por completo. Y a veces, eso es lo más interesante de todo. En cuanto a los secretos, algunos quizás nunca se revelen por completo, y a veces, eso es lo más interesante de todo. El secreto, con su misterio y su ambigüedad, es un elemento clave de la historia. La incertidumbre, con su atractivo y su capacidad de mantener la atención, es una característica importante. La vida privada, con su valor y su importancia, es un derecho que se debe respetar. La historia, en definitiva, nos enseña la importancia de la privacidad y el misterio que rodea las relaciones humanas. Ahora, para concluir este análisis, quiero resumir los puntos clave que hemos discutido hoy. Hablamos de la intriga inicial, alimentada por los rumores y la curiosidad. Analizamos las supuestas evidencias y testimonios que surgieron. Exploramos las posibles causas de la conexión y su repercusión. Finalmente planteamos las preguntas que todavía quedan sin respuesta. En resumen, hemos analizado la intriga inicial, alimentada por los rumores y la curiosidad. Hemos analizado las supuestas evidencias y testimonios que surgieron. Hemos explorado las posibles causas de la conexión y su repercusión.
Finalmente hemos planteado las preguntas que todavía quedan sin respuesta. La intriga, con su atractivo y su capacidad de despertar el interés, es un elemento clave de la historia. Los rumores, con su capacidad de propagarse y de generar especulaciones, son un factor importante. La curiosidad, con su capacidad de motivar la investigación y el análisis, es una característica fundamental. Las evidencias y los testimonios, con su complejidad y su ambigüedad, permiten plantear hipótesis. La conexión con sus posibles causas y consecuencias es el principal objeto de estudio. Las preguntas sin respuesta, con su misterio y su incertidumbre, mantienen la atención del público. La historia, en definitiva, nos ofrece una reflexión sobre las relaciones humanas, la fama y la privacidad. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que el tema es candente y que genera muchas opiniones diferentes. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo más que no se sabe? ¿Tienen alguna teoría? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes en la sección de comentarios. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que el tema es candente y que genera muchas opiniones diferentes. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo más que no se sabe? ¿Tienen alguna teoría? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes en la sección de comentarios. El tema, con su actualidad y su controversia, genera un gran interés. Las opiniones, con su diversidad y su complejidad, reflejan la pluralidad de la sociedad. El debate, con su intercambio de ideas y su análisis de los hechos, es un ejercicio de reflexión. La teoría, con su posible interpretación y conjetura, es un elemento clave de la historia. El comentario, con su participación y su opinión, es una herramienta fundamental para el análisis. La sección de comentarios, con su intercambio de ideas y con su debate constructivo, es un espacio de interacción. Antes de despedirnos, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones. Antes de despedirnos, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones. El me gusta, con su reconocimiento y su apoyo, es una forma de expresar el agrado por el contenido. Compartir el vídeo, con su difusión y su alcance, es una forma de ampliar el público. Suscribirse al canal, con su apoyo y su fidelización, es una forma de recibir más contenido. Activar la campanita con sus notificaciones y su recordatorio, es una forma de estar al tanto de las novedades. Muchas gracias por ver, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. La gratitud, con su reconocimiento y su aprecio, es una forma de agradecer al público. El tiempo, con su valor y su importancia, es un recurso que se debe valorar. El apoyo, con su reconocimiento y su aliento, es una forma de motivar. El próximo vídeo, con su nuevo contenido y su nueva temática, es un nuevo encuentro.